Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con Eugenia y Leo. Ellos son autores en esta antología o en esta colección de cuentos de los sueños del cuervo, de la que volvemos a hablar un poquito hoy aquí. Eugenia, Leo, bienvenidos. El espacio de Entrevistas y Letras es todo de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a mí me gusta siempre iniciar las entrevistas conociendo un poquito más de quiénes son los autores, de dónde son, bueno, lo que las personas que se conectan quieren saber antes de empezar a conocer un poquito más de su obra. ¿Qué les parece si lo hacemos en este orden? Eugenia y Leo. Eugenia se presenta, luego se presenta Leo y pues no sé, el espacio es de ustedes. Okay. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Eugenia Nájera Verástegui. Yo soy de Tampico, Tamaulipas, México. Yo soy técnico en computación, serigrafista y empecé a estudiar talleres de creación literaria y algunos diplomados en literatura mexicana en lenguas indígenas, en literatura latinoamericana contemporánea y literatura mexicana del siglo XX y XXI. Y estoy en constante formación y capacitación en diversos talleres. Bueno, yo soy Leonardo. Me conocen más bien como Leo Daniels, que es como mi seudónimo con el que escribo. Yo estudié comunicación hace ya algunos años y me dedico más que nada pues, a la fotografía y a los medios audiovisuales. Pues sí, yo más que nada lo que escribo es como terror y más que nada como situaciones extrañas. Estoy en un taller literario donde normalmente organizamos eventos donde leemos los cuentos al público. Hacemos que la literatura sea como más interactiva, que no solamente sea escrita, sino que también sea como vivencial. Y pues también esto viene del hecho de que yo duré mucho tiempo haciendo teatro, desde los 16 como hasta bueno, hasta hace como 2 años. Yo estuve haciendo teatro, pues acá en mi ciudad. Yo soy de Tepatitlán, Jalisco. Está como a 1 hora de Guadalajara, entonces soy de los Altos. Y pues sí, más o menos a eso me dedico. También de vez en cuando subo contenido a redes y pues así. Ay, no, a mí me emociona mucho encontrarme a la gente que hace teatro, porque yo también hago teatro y creo que es una muy buena forma de que nuestras letras como que se transformen en algo mucho más profundo o que llegue a personas que no son lectores o que no son lectores muy recurrentes y que están buscando otras formas de comunicarse. Y creo que el terror queda muy bien en el escenario. Hace muy poquito estuve a mí me gusta escribir para teatro, me escribo mis propias cosas, estuve tratando de involucrar un poquito este concepto del terror latinoamericano en una obra de teatro, como tratando de hacer la fusión. Todavía no se me da muy bien porque es algo que requiere trabajo, pero me alegra saber que hay otras personas mezclando literatura y teatro, porque creo que es una muy buena apuesta que podría oxigenar un tanto al teatro así como el teatro oxigena un tanto a la literatura. Ay, no. Bueno, no Sí, sé, si quieren decir un comentario, lo podemos dejar en en el mismo orden en el que están. Respuesta de Eugenia, luego respuesta de Leo. Si Eugenia no tiene algo que comentar, Leo, entras a complementar lo que quieras complementar. sí, está bien. Sí, se me hace muy interesante mezclar todo esto de pues las narrativas, que no solamente se queden en un espacio escrito, sino que también se puedan pues, mover a la gente, que la gente también entienda que los cuentos, las historias se pueden disfrutar de diferentes maneras y que se puede hacer como de una manera vivencial, porque a la gente le puede llamar la atención estas historias y luego ya nos preguntan de, oigan, ¿y dónde se están pues publicando, dónde están escribiendo y así? Y es como una experiencia muy interesante. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacer teatro de terror porque pues vengo de un lugar un poco más pequeño, entonces sí, pues a veces como conseguir cosas y todo por el estilo sí es algo complicado, pero sí es como uno de esos pendientes que tengo de hacer como algo aterrador y algo acá más extraño. Y sí, igual aprovechar como este folclore que tenemos muy en Latinoamérica con todos estos monstruos, fantasmas, estas leyendas.
Incluso las leyendas urbanas más actuales son como bastante inquietantes. Sí, creo yo que pues hay muchas posibilidades como de fusionar lo que es el terror con lo que es el terror como se vive en Latinoamérica, que creo yo que es un poco diferente, con todo este movimiento del manifiesto del terror latinoamericano al que se han sumado muchísimos mexicanos, creo yo que se ha hecho como muchísimo trabajo de exploración en cuanto a un terror que se desprenda un poquito de toda esta concepción más clásica de lo que es el terror, digamos, europeo y más de afuera. Creo que México tiene muy buenos representantes del terror y poder verlo en el teatro sería algo muy chévere. Bueno, por otra parte, quería ya empezar a preguntarle a Eugenia específicamente, ya que veo que ella es una mujer muy académica, muy estudiosa. ¿Cómo es tu construcción literaria? Todos tenemos como esas formas de escribir, somos escritores brújulas, somos escritores de guión, de seguir una estructura. Entonces quería que tú, desde tu formación, nos hablaras un poquito más de cuáles son los procesos que Eugenia lleva a la hora de escribir. Ok, pues bueno, yo empecé algo pues medio accidentado y complicado porque originalmente yo iba a ser músico, yo no iba a escribir, pero por alguna extraña razón la música me llevó a empezar a escribir historias. Entonces, investigando todo eso, yo la verdad pues no tenía una capacitación literaria, yo soy de brújula. Entonces, mis primeras historias, casi pues todas, fueron a raíz de la música. A mí es la música, escucharla, la música sinfónica, extranjera, sopranos, tenores, todo ese tipo de música, instrumentales, me fueron dando como la inspiración para escribir las historias. Entonces, pues en un principio así empecé, o escribiendo letra de canciones. Ya después, pues dije, no, sí necesito pues una técnica. Entonces empecé ya a buscar talleres, todo eso, a prepararme porque sí es, pues sí es todo complejo lo que es la construcción de una historia. Pero todo fue principalmente a raíz de la música. Y ahora hace poco estudié una técnica que es con imágenes. Yo nunca había escrito a través de imágenes y me ayudó bastante. Y ahorita alguna que otra historia ya es a raíz de imágenes o de investigación, o sea, sobre algún tema que me lleva a otro y de ahí va surgiendo. Y a veces estoy investigando para una historia, pero ya en el proceso ya salió con algo que me llamó la atención otra. Me gusta también mucho lo que es la naturaleza, todo lo que son paisajes naturales, la arquitectura, vestuarios antiguos. Entonces, es lo que me ha ayudado o fueron mis detonadores para empezar a escribir las historias. Eh, Siento yo que como que últimamente encuentro mucho eso en la forma de escribir, como que venía como de una tradición muy conservadora, decir, el escritor se encierra y está ya en su lugar de inspiración, buscando en su cabeza como todas las historias del mundo, pero ahora se ha dado un vuelco, creo yo, que he conocido a muchas personas que buscan inspiración afuera o hacen creación colectiva o se inspira con imágenes, con música. Como que hay mucha variedad a la hora de encontrar, rastrear las historias, como que no nos hemos quedado únicamente en esa sensación de que de mí tiene que brotar todo, porque también es una responsabilidad muy fuerte asumir que uno, desde digamos, desde su experiencia tan pequeña, porque como seres humanos, aunque podemos abarcar mucho, ese mucho termina siendo muy poco, podamos construir historias con las que identificarnos con otros o con hablarles a otros del mundo cuando no hacemos la tarea de ir al mundo y de revisar cómo está, de habitarlo, de movernos en él para detonar esas historias. A mí también me sirve mucho ser una escritora que está pendiente de lo que está afuera. Creo que la construcción colectiva es algo muy importante, cómo me relaciono con otros y cómo aprendo de sus historias y les comparto las mías para generar como esta idea de qué es la escritura. Yo creo como en este concepto de mí no puede salir todo, pero el mundo está lleno de cosas muy interesantes y América Latina, siento yo en general, que somos muy abiertos, como que a la gente no tiene pena de contarte cómo se siente, de contarte todas esas historias. En cualquier lugar puedes hacer conversación y yo creo que somos un continente muy cálido, muy lleno de historias y muy dispuestos a la narración oral. Yo creo que son poquitas las personas, dependiendo de los lugares también, que tú dices como que no puedo entablar una conversación y no puedo
aprender y sacar de ahí una historia. Creo que acá tú te sientas en el paradero de bus y divinamente saludas a alguien al lado y ya te contó el chisme más bueno de todos y de ahí puede uno crear las historias. Entonces me gusta mucho que otras personas también estén como en este mood de, bueno, vamos a entender el mundo para hablarle a las personas que están en él. Listo. Pues para mí mi camino como escritor fue como curioso porque desde niño siempre me gustó como crear mis propias historias. O sea, yo tenía como mis muñequitos y yo los ponía de que cada quien era su personaje, construir las historias, pero nunca las escribía. Y yo pasé por un proceso de no querer escribir porque pues, yo escribía mis cuentos y eran historias como muy extrañas. Entonces como que a mis profesores no les gustaban, se sacaban de onda o tal vez no tenía como esa validación que me motivara a seguir escribiendo y lo dejé abandonado durante un tiempo. Fue cuando estaba haciendo teatro, que fue cuando pude ya soltar como toda esta creatividad, porque nuestro maestro nos ponía a hacer ejercicios de improvisación y siempre en los equipos me escogían a mí porque yo era el que se ponía a sacar las historias y yo tenía como mis guiones allí en el cuaderno súper improvisados de somos 5 personas, tú vas a ser el personaje principal, tú el villano, tú talala, talala, y ya les ponía, escena número 1, tú sales, haces esto y te regresas. Luego tú sales de ese otro lado y te regresas. Y así fue como yo fui estimulando mi imaginación para contar historias. Ya hasta después una de mis compañeras me invitó a un grupo de escritura. Ella hacía más que nada poesía y yo al principio no me quise unir porque yo la poesía no, como que me costó mucho trabajo entrarle, pero después lo abrieron también a narrativa y fue cuando dije, pues vamos a intentarlo. Ya era como mis últimos años de teatro, entonces dije, pues un cambio. Y ya fue cuando empecé a como a agarrar como más herramientas, cuando me empezó a interesar más, pues conocer a otros escritores, como ver cómo se plasma una idea. También para esto en la universidad yo tomé clases, pues bueno, teníamos clases como de cine, entonces aprendimos como lo básico del guión. Entonces yo ya tenía como esta estructura pues, de la narrativa, de que necesita ciertos pasos y así. Y es por eso que mi proceso de escritura es más de mapa, porque sí necesito saber dónde va a empezar la historia, cómo va a avanzar y cómo va a terminar. Ya en medio empiezo a cambiar todo y a modificar y alterar y todo, pero sí necesito como esa escaleta para decir, estos son mis personajes, este es el contexto, quiero que empiecen aquí, evolucionen de esta forma y terminen hasta acá. Pero pues ya, después se cambia, pero sí es más o menos como mi proceso. Y es como lo que he estado haciendo este último tiempo para el momento de escribir, de tener bien concreto cuáles son la ambientación, los personajes, la trama y todo lo demás que sea para adornar y para que sea como más interesante. Y sí, es más o menos ese mi proceso de escritura. Me gusta un montón porque yo creo que el teatro da muchísimas herramientas para la construcción literaria, porque la parte imaginativa está muy estimulada. Todo el tiempo te ponen a visualizar paisajes, a visualizar personajes. Tienes que estar todo el tiempo en contacto con la imaginación. Siempre tienes que crear a partir de ti mismo. Y no solo eso, el teatro, aunque parezca que no, muchos creen que no, tiene un buen recorrido de teorización con las técnicas escritas. Por ejemplo, Stanislavski, que es uno de los primeros teóricos del teatro, empieza a hacer como un diario, como una bitácora en donde cuenta qué es lo que ponen a hacer a sus actores, cómo logran conectarse con los personajes, qué es el buen actor, por ejemplo. Y a mí esas herramientas del teatro que aprendí teóricamente me han servido mucho porque también escribo de alguna manera siguiendo planimetrías. No todo el tiempo y no para todos los escritos. Para novela es buenísimo tener planimetrías en donde vas desglosando quién es tu personaje, cómo se ve, cómo se siente, cuáles son los objetivos que usted quiere lograr con ese personaje, como tener la historia en una muy buena escaleta, dividida por un montón de cositas que ayuden a que a uno no se le pierda como el objetivo que tenía en un principio. A veces cuando es una historia larga, tú te sientas a escribir y en algún punto uno simplemente está como vomitando, soltando, me emocioné, quiero ser yo contando mis dolores y de repente se le va a uno en lo que quería convertir ese personaje en un principio y va navegando muy perdido. Entonces tú dices, quiero ir para allá, después para allá, y eso como que no logra que haya una curva, que no haya crecimiento o desarrollo de los personajes.
y el teatro, no sé, tal vez por el mismo hecho de que requiere mucho ese control de en qué momento está el clímax, mis personajes qué dicen, porque el teatro no, el teatro tiene que mantenerse en acción. Si tú vas al teatro y todo está muy quieto, te aburres. Es como, bueno, necesito que pase algo. En el teatro todo el tiempo pasan cosas y las herramientas que yo he aprendido ahí, si bien no dicen como que es para escribir otra cosa, tú las puedes convertir de forma muy fácil. Para mí las planimetrías fueron una cosa impresionante para la escritura, porque tú en las planimetrías puedes meter imágenes y pequeños textos y personajes y puedes armar como una suerte de book en donde no solamente tienes qué es lo que quieres que sea la historia, sino también una estimulación visual, cómo veo la historia y cómo a partir de esto puedo construir. Entonces creo que Leo y Eugenia tienen formas que se encuentran a la hora de escribir imágenes y un mapa. Entonces yo combino mapa e imágenes y hago las planimetrías, que son como estas organizaciones espaciales en el teatro. La planimetría sabemos dónde está el cuerpo, para dónde se mueve, hacia dónde va, qué está haciendo. Lo mismo, pero con las historias. Creo que es una muy buena forma como de afrontar el proceso creativo. Bueno, como yo soy la monitora de esto, lo siguiente de lo que quería hablar era como del género, ¿cierto? Yo veo que en estos dos cuentos de los que les estamos hablando, que es Hongo Azul y Susurro en el Viento, y Susurro en el Viento, si bien están en una colección de cuentos de terror, son muy diferentes en cuanto a temática, a estructura y a historia. Son totalmente diferentes, están enmarcados dentro del terror, pero Eugenia siento yo que está ubicada en un género y Leo está ubicado en el otro. Entonces quiero que me hablen un poquito desde qué punto construyeron sus historias, porque estuvimos tallereando, estuvimos revisando. David, que en ese momento era el profe del taller, nos pidió que podíamos anclarlo un poquito a historias locales, ¿cierto? El mío en esta antología quedó atravesada por una figura, digamos, de leyenda de mi país. Entonces quiero saber un poquito más de sus historias en ese sentido. Eugenia, vamos contigo. Sí, yo para esta historia tomé una leyenda local de aquí que dicen que trataba sobre una mujer vampiro, pero yo no quería lo típico de siempre de los vampiros. Entonces dije, ay, es un tema complejo y fue un proceso de mucha investigación primero sobre el caso, investigación de periódicos, entrevistando personas que todavía viven en la actualidad, que les tocó vivir esa época, periódicos, revistas, radio, entrevistas, y han hecho hasta reportajes de esa leyenda, y para más o menos documentarme, ir al lugar, porque todavía es una iglesia que existe, entonces ir a la iglesia. Por fortuna yo tiempo atrás, había logrado en una ocasión ir a hacer unos trámites y la oficina de esa parroquia daba acceso al sótano. Entonces, esa vez me tocó que estuviera abierto. Entonces, no sé, ya siempre, que era donde decían que estaba esa mujer vampiro. Entonces, eso creo que me ayudó bastante. Y porque siempre he tenido, hay muchos misterios sobre esa leyenda. Muchos dicen que no existió, muchos dicen que fue en otra época, que sí existió la señora, o sea, son muchas versiones. Entonces, para esta historia, como no quería lo típico de vampiros, no quería caer en eso, dije, bueno, voy a reconstruir parte de esa historia, pero con mi saga de los portadores. Yo manejo muchas razas, son más de 65 razas. Entonces la fui entretejiendo con lo que era la leyenda, con lo de mis historias, porque, pues bueno, tengo un proyecto que consiste son varias historias, pero están interconectadas entre sí y a la vez independientes en una de la otra. Y se fue dando, y fui haciendo esta historia para este trabajo final. Leo, si quieres, continúas y ahorita hablamos un poquito de las dos formas de escritura. Sí. Pues mi cuento, que se titula Hongo Azul, yo pues
tenía más que nada como ganas de escribir algo que fuera como más extraño, más imaginativo y un tanto surreal. Entonces el cuento a grandes rasgos se trata de un par de jóvenes que van en busca de hongos para pues cuestiones recreativas y ya resulta que este hongo que se encuentra es azul y pues empiezan a pasar cosas extrañas con su cuerpo. Empieza a conectar más con la naturaleza y pues prácticamente la idea surgió de qué pasaría si tus sentidos, bueno, a grandes rasgos yo soy autista, entonces una de las cosas que a mí me pasan es que yo soy como muy hipersensorial en todas las cosas. Entonces como soniditos, texturas, todo eso, me resulta como fue como, sí, es como que se siente demasiado. Entonces, ¿qué pasaría si a eso se le agrega el conectar con la naturaleza, que no solamente sientes tus cosas, sino que también empiezas a sentir lo que sienten los animales, los insectos, las plantas, el aire, empiezas a conectar con todo este tipo de, pues en sí con la madre naturaleza en general y fue más que nada lo que quería escribirlo, cómo eso podría ser tanto agradable como al mismo tiempo atemorizante, porque si llega un punto en el que las sensaciones son como muy extremas, son como de, ay, siento cualquier cosita o a veces los ruidos son como muy intensos. Entonces esa era más que nada como mi inclinación para este cuento, que quería como mostrar esa parte de la hipersensorialidad y pues también el hecho de, pues, los alucinógenos, cómo te pueden llevar muchas veces por un camino de sanación y otras veces te pueden hundir de una manera, pues que si no está bien integrada, sí te puedes hundir y te puedes llevar a situaciones bastante, pues, ay, como negativas, como destructivas, como de que si no tienes un buen camino, sí te puedes mal viajar muy feo. Y es más que nada eso, quería un cuento como más corto, más conciso, que tuviera como imágenes muy potentes con estos insectos, con estas plantas, con esta inquietud de no sé por qué está pasando, pero cosas extrañas están pasando con mi cuerpo y no sé qué lo está originando. Y más o menos eso fue como mi idea de escribir un cuento, que si bien no es tan aterrador, es más bien como extraño. Me fui más como por ese lado de escribir una historia que fuera como choqueante, como de qué está pasando y así. Bueno, sí, definitivamente una de mis escenas favoritas fue cuando le sale un hongo azul en el pie y se lo corta, es como, no sé, lo narras de una manera en el que es muy fastidioso, creo que también me genera esa sensación de, yo le llamo como repelús, que te sientes como muy incómodo porque es algo raro, pero está muy justificado dentro de tu historia. Eugenia, tu cuento, eso fue algo en el que yo dije, no, no te enmarcaba para mí en el género del terror. Entendía el concepto de la mujer vampiro, pero no, no del todo. La asociaba un poco más el cuento con la fantasía. Y ahorita que mencionas que está enmarcado en otra, digamos como en la misma línea de otras historias que ya tienes, eso me hace pensar que, claro, lo traslado yo a un universo de fantasía porque no solamente la historia, sino la forma en la que está escrita. Tiene como una entonación épica, ¿sí? En donde los personajes están ubicados en un reino diferente, de alguna manera del nuestro, que si bien no los sacas tú literalmente, la forma en la que están narrados nos hace pensar en algo antiguo, en algo ritual, en algo, ¿cómo les llama? ¿Cómo lo diría yo? Como en una suerte de secta y de familias que han vivido por muchos años y que mantienen tradiciones oscuras y un tanto extrañas. Y definitivamente yo me sentí como en un fragmento inconcluso de una historia de fantasía que podría ser mucho más larga, porque nos ofreces muchísima información y te quedas como, ¡oh, Dios, estas familias, ¿por qué el conflicto? ¿Cierto? Entonces aparece este personaje que tiene como la llave para solucionar de alguna forma para liberar a la mujer que está atrapada en esta iglesia y que todo el mundo se pregunta quién es y que tú nos revelas un poco de lo que pasó con ella y de cómo termina ahí. Pero siento yo que hay muchísima información y yo dije, no, te quedas como, Dios, necesito que me llenes todo esto, porque la extensión del cuento no es suficiente para abarcar todo lo que propones. Y yo creo que es por eso, porque está atravesado por todo un universo más complejo que tú ya has creado
y que es tuyo y que lo entiendes y que cuando uno lo aborda en un cuento corto aislado, le queda faltando todo ese contexto de, ven, ¿quiénes son estos? ¿Quién es esta raza? ¿Quién es esta? ¿Por qué se mezclan y por qué de la mezcla sale esta persona que tiene el poder de esto? Yo me quedé así como en un medio de decir, hay algo más grande que yo sé que está sucediendo en esta historia y que no sé qué es porque no logro descifrarlo solamente con lo que hay aquí. No sé, pensé que me ibas a decir algo. Bueno, está bien. Por otro lado, quiero hablar un poquito de la historia de Hongo Azul, ¿cierto? Yo lo ponía, les marcaba un poco como en la ficción, ¿cierto? Porque es una historia que bien puede suceder, es decir, el atravesar por una experiencia psicodélica, por una experiencia como es el consumo de los hongos, te puede alterar en distintos sentidos. Entonces esa sería como una parte de realidad que propones, pero luego viene como la transmutación, la metamorfosis de este personaje que termina regresando a la Tierra como tratando de contarnos un círculo de, bueno, te consumes este hongo, pero no solamente te estás consumiendo un hongo, te estás volviendo parte de él porque está atravesando por tu organismo y te está permitiendo estar como en este espacio de alteración de los sentidos. Se podría quedar hasta ahí, pero con este vuelco que le da se vuelve algo interesante porque ya empiezas a pensar que tal vez ese hongo tiene algo especial y ese hongo que él comió a su vez era otra persona que se había comido a otra persona y me hizo pensar que esto trataba sobre comer personas de alguna manera. Si recogió el hongo y era azul y él a su vez se convirtió en un hongo azul, alguien que pasó por ahí probablemente se come a ese hongo azul y se convierte también en uno. Y lo entendí de fondo, no sé por qué, como una metáfora del canibalismo. Es decir para mí fue decir de forma sutil que nos comemos entre nosotros y que comernos entre nosotros nos permite esa experiencia de conectar en lo profundo, porque somos capaces de consumir un montón de cosas, pero está ese tabú detrás de consumirnos los unos a los otros. Y sentí yo en mi imaginación que el hongo podría ser una metáfora de esto. Puede que no, eso es lo interesante de los cuentos, que uno puede hacer una lectura muy extraña de una misma historia porque pueden haber diversas interpretaciones. Es como lees por debajo de lo que te ofrecen y para mí era algo que tenía que ver con eso. Y que utilices una experiencia psicodélica en donde la realidad y la ficción están en una línea muy delgada en donde tú dices, todo puede pasar si vas al potrero y te agarras un hongo sin saber mucho de hongos y te lo comes, todo podría pasar o nada. Y aquí pues pasa todo y termina con un final que te deja abierta muchas posibilidades, ¿cierto? Me gustó mucho, es raro, porque sí es raro, te pone en situaciones muy extrañas, te digo, cuando empieza a aparecerle el hongo, ya dije yo, bueno, ¿hacia dónde va esto? Porque pensé que iba a ser una, no sé, también pensé en ese momento que iba a ser como una experiencia biográfica del consumo de un hongo y cómo se sintió una persona en particular al momento de vivir su experiencia psicodélica, pero no, lo sacas y lo conviertes en una historia un poco surreal que te permite eso. Imaginar un montón de posibilidades, de metáforas, de cosas que pueden haber detrás del hongo como justificación para decir lo que no podemos decir cuando estamos como en todos, como en nuestros sentidos completos. Sí, a mí me pasa que, bueno, yo no le había dado esa visión del canibalismo, porque en sí ese tema me gusta y estoy escribiendo un cuento relacionado con eso y pues sí me gusta ser como muy explícito de que se literal se comen a las personas. Entonces, sí, yo no le había dado esa visión, pero se me hace curioso porque cuando yo escribo cuentos así de cortos, yo suelo como no ser tan específico en muchos detalles. Me gusta que muchas cosas queden a la imaginación para que cada lector pueda
pues interpretarlo a su forma. Una vez me pasó en un taller que estaba, que yo escribí un cuento donde bueno, a un chico le empezaban a salir mariposas del estómago y mucha gente se lo tomó como de diferentes maneras. Unos se lo tomaban como de que el chico se había quitado la vida y otros decían como de, es que estaba enamorado, estaba bien feliz. Y así de, ay, esa no era mi idea, pero qué padre. Y sí, en general, cuando escribo historias como más cortas, sí me gusta hacerlas como más ambiguas, como poner escenarios que no tengan que justificarlos de una manera tan profunda, sino que simplemente los deja la imaginación del por qué está pasando esto, pues no te lo voy a decir. Tú imagínate por qué, si el hongo era mágico, era benigno, era de la naturaleza, o no era, o era extraterrestre, o qué era. Puede ser cualquier cosa. Entonces, eso es lo que me gusta con las narrativas cortas, cuando te quedas como con esa intriga de ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, pasó esta cosa muy extraña, pero ¿qué pasó? O sea, sí leí todo el contexto de lo que provocó este hongo, pero ¿de dónde vino? Todas esas incógnitas me gusta dejarlas porque como son historias muy cortas, son más como para este choque de estas imágenes tan fuertes, pues así, como más extrañas. Ya pues en las historias más largas sí me gusta de que meterle, pues es que había un hongo porque antes era como un campo de no sé qué, y shalala, cuando les puedo dar como contexto. Cuando no es como de, voy a dejar volar mi imaginación y lo que el lector entienda, chido, y si no, también. Porque sí, o sea, y es algo que hago como muy seguido, como no sobreexplicar cosas en historias muy pequeñas, porque no hay tiempo y también es como que muy redundante. Ya cuando son historias más largas, ahí sí es como el detalle de, es que tengo que justificar por qué agarró esta lapicera azul. Y acá es como de, no, pues el azul fue porque me llamó la atención y porque tenía una imagen en mi celular de un hongo azul. No era como un color en específico, pudo haber sido otro, sin embargo el azul me gustaba por el contraste que se genera con todo el entorno verde. Entonces sí, más que nada por eso me gusta como ese tipo de historias como más cortitas y choqueantes. Y me gusta mucho que digas que el color lo utilizaste en contraste, porque para mí que asocio que los colores potentes hablan de toxicidad. Como en la naturaleza, los colores muy brillantes, si te arrimas a una serpiente que tiene colores muy brillantes, mejor no la toques porque puede ser venenosa. Las ranas, acá en Colombia hay unas ranitas que se ven muy lindas, son súper verdes y lindas, pero si las tocas, en nada te mueres. Entonces yo lo que pensé es, te encuentras un hongo azul, no lo agarres mejor porque seguramente es venenoso. En este caso sí lo era porque termina de alguna forma obligándolo a tener una transmutación, pero sí creo que influye el hecho de que lo pongas con un color particular ya hace que uno como lector se pregunte, bueno, los hongos mm, no son de esos colores, hay hongos rojos, pero no he Sí. visto uno azul. Y si fuera azul, yo me lo imaginé azul fosforescente, ¿sí? Como que prácticamente alumbraba. No sé si algún día hayan visto la película de Shrek, donde a un hongo le cae un poquito de, como de este agüita mágica que le roban a la hada madrina y queda así como todo brillante. Así me imaginé ese hongo. Yo dije, yo ese hongo lo encuentro y ni me le arrimo, porque sí te da la sensación de que algo malo puede pasar si haces eso. Sí, de hecho en la naturaleza sí hay hongos azules, pero son de plantas de eucalipto. Entonces no es como que algo tan peligroso, no es como los hongos de acá de México que son como entre negros, rojizos, con puntitos, que son como más extraños. Y esos sí son sí son potentes. Como más extravagantes. Sí, Bueno, son para rituales. yo como que quería preguntar un poquito acerca de cómo terminan ustedes en un espacio dedicado al terror, ¿cierto? Muchos terminamos porque pensamos que somos raros en el interior y nos da miedo aceptar que tener pensamientos perversos y escribir sobre ellos y escribir sobre el mal y escribir sobre cosas que otros pueden considerar muy turbias, no es algo malo y que existe todo un espacio en el que se pueda disfrutar de. Yo hace muy poco, como que se me reveló el mundo de la literatura de terror y me sentí acogida. Por mucho tiempo me sentí como, "Ay, no, que, qué incómodo se siente compartir alguna de tu literatura con alguien, como muy conservador y que se sientan incómodos, que estén como, qué horrible persona eres", pero
el terror te da la posibilidad de eso. Te encuentras a gente que definitivamente ha escrito cosas tan brutales que uno dice, ni siquiera se me pasó por la cabeza imaginarme el mundo a través de esta perspectiva, imaginarme el mundo a través de esta oscuridad, de este dolor, de este horror, de este miedo, y personas lo hicieron de forma muy brillante. Entonces quería saber un poquito más si llegan por accidente, si han tenido algo de tradición de terror, cómo ha sido su relación con el terror y en este caso, si conocen un poquito sobre la idea de terror latinoamericano y sí, cómo la relacionan con su literatura. Eugenia, tú eres la primera. Ok. Sí, pues bueno, en mi caso, yo la verdad nunca pensé escribir terror, porque la verdad yo era más de ciencia ficción y fantasía. Pero cuando empiezo a prepararme en cuestión ya de técnica, literatura, todo eso, empecé estudiando en un taller virtual en Zacatecas, ahora a raíz de la pandemia, y me dijeron que teníamos un día de tallereo, decían que mis historias tenían algo de que no se encasillaban en un solo género. Entonces me recomendaron que empezara a estudiar los géneros y entonces empecé a capacitarme lo que era, por lo regular, pues fantasía, ciencia ficción y terror, porque luego conocí entre toda esta preparación literaria, pues sí, es uno de los principales géneros. Y me tocó una maestra que gracias a ella fue la que me cambió la perspectiva del terror, porque yo la verdad no, o sea, nunca pensé. Y gracias a ella fue una de mis impulsoras, digamos. Y ya de ahí supe de este taller de acá con alas de cuervo y pues entré sí, porque sé que es súper una técnica muy específica, es muy completamente diferente a lo que yo escribía. Y sí, gracias a esa maestra fui a dar a este taller y ya empecé a capacitarme y con otras compañeras que sí son fanáticas del terror. Yo la verdad no lo conocía así a fondo, sí me llamaba la atención porque de mis primeros libros que me llegaron a prestar fue Lovecraft. Entonces yo empecé con Lovecraft y ya ahora sí, pues dije, no, ahorita sí ya quiero profundizar, ya me atrajo bastante el terror y estoy en preparación para empezar a hacer pues lo que son, ahí en Zacatecas fue donde nació ese proyecto de hacer mis historias de los diversos géneros. Entonces por eso empecé ya a capacitarme en cuanto a cada uno y uno de ellos pues fue el terror. A mí me alegra mucho que personas se vinculen digamos, como al movimiento o a la comunidad del terror, porque a diferencia de lo que uno piensa, es un espacio muy amable. Yo me he sentido como gratamente sorprendida, sobre todo con el espacio de terror mexicano, ¿sí? Me he sentido muy acogida, personas muy bellas, muy queridas, con unas trayectorias divinas, que tú los ves y dices, llevan 30 años de carrera, 20 años de carrera, muchas publicaciones, se mueven muchísimo en ferias, en eventos, están todo el tiempo nutriendo el espacio de terror y están prestos a hacer un terror más comunitario, a leerse, a conversar. Entonces dices, te encuentras con un espacio, a diferencia de otros espacios literarios que pueden ser hostiles, muy amable. Te dan la bienvenida y la gente siento yo que está muy presta a compartir de técnicas, no sé, me parece que la imagen que se tiene del espacio de terror como algo tal vez hostil o tal vez está muy lejos de lo que es realmente el movimiento de terror, en este caso latinoamericano, que siempre está muy con los brazos abiertos y eso me ha puesto a mí muy feliz de vincularme como a este espacio. Y pues aprovechando para decirles, vincúlense, hablen con otros escritores de terror, son muy buena gente. En México hay unos muy conocidos como JJ Mazón, es un señor, yo siempre a todo el mundo le digo, comuníquense con esta persona que es bellísima, escribió una novela que se llama La Huerta, que publicó acá con el grupo editorial, es buenísima
y está enfocada desde esta idea del terror latinoamericano y puede dar muchísimas luces porque es una persona con mucha experiencia, con muy buena técnica y con un trabajo muy grande detrás de él y está muy con los brazos abiertos a estar moviéndose en el medio. Entonces, mi invitación. Bueno, ya. Te dejo paso, Leo, para que nos cuentes un poquito. Pues a mí el terror sí me gusta desde que soy como pequeño. Recuerdo que cuando era niño me gustaba pues, toda esta temporada de Halloween porque ponían películas pues, más infantiles como la de Abracadabra o la de Beetlejuice. Yo era como muy fanático de ver a las brujas, a los monstruos, siempre fue como algo que me llamó la atención, en especial porque a mí me gustaba mucho disfrazarme, aunque en ese entonces solamente conseguía de que una capita y cositas más sencillas, pero siempre ha sido como esa fantasía de los monstruos, de lo oscuro. Yo soy más como de cosas extrañas. O sea, a mí me cuesta trabajo escribir terror psicológico, me gusta mucho leerlo, pero al momento de yo ponerlo es como de, ay, pues yo también estoy medio loco, no sé si me vale la pena escribir eso. Y me gusta más como cuestiones, pues sí, como más tipo como estas leyendas de que pues en México son muy comunes las historias de fantasmas en las casas o en el campo casi siempre son como estos monstruos. Acá hay uno que se llama el Chan del Agua, que es esta criatura que sale de los ríos a pues comerse niños y gente. Entonces son como este tipo de historias que me han atrapado desde que era pequeño. Algo que yo recuerdo por el cual me gustaba mucho el terror cuando era infante era porque en la primaria teníamos una compañera que bueno, nuestro maestro también era director en otra escuela, así que seguido tenía que salir de que a reuniones y cosas por el estilo. Y nosotros en lugar de empezar a hacer el desmadre de cualquier salón de clases, poníamos a esta compañera que a que pasara al frente y nos empezara a contar leyendas. Era como una chica acá súper entusiasmada de que no, les voy a contar la leyenda del perro negro. Y era súper chido porque éramos un montón de niñitos y mi compañera contándonos de que no, en la noche iba un niño caminando y salió el perro y se lo comió. Y todos como de, oh, qué miedo. Y sí, siempre me ha gustado como esa sensación como previa al peligro, es como que muy interesante. Y pues en Latinoamérica eso pasa muy seguido, entonces es algo como que tenemos como muy normalizado. Y sí, en cuanto al este punto de conectar con escritores de terror todavía no me ha tocado del todo. Sé que en Guadalajara cada octubre se hace este festival que ahí fue donde conocí a David el año pasado, donde invitan a todos los escritores a presentar sus libros y así. Pero pues, ay, octubre es un mes muy lleno de trabajo para mí, entonces me cuesta ir a esos eventos. Pero sí es algo que quiero hacer, como conectar con más escritores, porque en México se escribe terror muy chido. O sea, de verdad los libros de terror mexicanos que he estado leyendo son historias que van desde cosas como mundanas, como terror que pasa en casa, hasta cosas como que bien zafadas de que una plaga hace que la gente empiece a tocar instrumentos, no sé, como que los escritores de México tienen una imaginación tan versátil que encuentras como un poco de todo. Y incluso en la antología hay como, es muy variada en cuanto a los temas. Y eso es lo que me gusta, que en México la gente no solamente está abierta a leerse, sino que también a compartir diferentes visiones, que no se quede como en un solo tipo de terror, sino que tienes como mucho para escoger. Sí, y yo creo que es muy ventajoso para uno y para los demás estar en constante comunicación con otras personas que están trabajando en lo mismo, porque hay muchas visiones diversas, puntos de vista que varían. Yo he tenido la oportunidad de leer para este espacio, porque pues he tenido que leer muchísimo para este espacio, y he pasado por de todo un poquito y me he ilusionado y me he enamorado y me he sentido trastocada por muchas historias y por muchas personas que han pasado acá. Puedo decir que he conocido a gente muy bella de México. Yo soy colombiana y pues estoy gratamente sorprendida. Estoy en planes de poder viajar a México, conocer algunos de los lugares de las personas que han pasado por estas entrevistas y moverme un poquito más en ese espacio del terror que se hace desde México. Porque aquí en Colombia como que la gente que se dedica a la escritura de terror es menos, no se consume tanto terror, aquí somos más de películas de terror y pues ya se imaginarán cómo son las películas de terror, que La Monja, las normales, las que consigues en todos los cines y que pues sí, dan miedo porque ya tienen la fórmula de ponerte ahí nervioso con la musiquita, con el monstruo que te aparece ahí de la nada,
pero leer el terror latinoamericano es navegar por todos los sentimientos y las luchas y la magia que tiene Latinoamérica, porque eso es lo que pasa. Creo que no hay una única fórmula para escribir terror desde aquí, porque nuestra historia como Latinoamérica, como este continente colonizado, ha sido una historia de terror, creo yo. Hemos pasado por muchas torturas, por muchos dolores, por muchas pérdidas, por una violencia increíble. Colombia en este momento está superando, está trascendiendo hacia un proceso de paz con una de las guerrillas más grandes que tuvo Colombia por más de 60 años y que dejó muchísimos muertos y que dejó muchísimos dolores. México está atravesando por una ola de violencia, está pasando por una ola de violencia, creo yo, tan fuerte como pasó Colombia en los años 50 y 60 con el auge del narcotráfico. Creo que México está pasando por ese momento. Los índices de feminicidios en México son muy altos. Entonces es un país que tiene muchísimas violencias y que lo que ha sucedido es que los escritores de terror se han dado cuenta de eso. Se han dado cuenta que a través de todos estos males pueden encontrar inspiración y pueden encontrar como un grito de revolución. Entonces te encuentras que de eso trata el terror latinoamericano. No trata de un monstruo metafórico, trata del monstruo que existe allá afuera y que es la violencia y que se presenta de muchísimas formas. Entonces encuentras todas las violencias y también encuentras todos los seres y criaturas que quedan después de las violencias. La relación con la muerte en México es muy diferente a la de otros países. También hay mucha riqueza. Siento yo que se habla mucho de la muerte y la relación con la muerte. La muerte como algo triste, la muerte como algo alegre, la muerte como trascendencia, ¿sí? La muerte como un punto de enunciación. Hace poco leí un libro que se llama Salvar la muerte y es alguien que decide que quiere hablar desde un punto de enunciación de los cuerpos muertos. Sus historias están atravesadas por cuerpos que están muertos y que a través de su no vida están contando y están, no sé, increpando la realidad. Y te quedas muy asombrado, no sé, de la nada me leí una historia de un niño al que su papá mata y vuelve de la tumba y empieza a vivir como si nada. Va al colegio y está podrido, se está descomponiendo ya así, y va al colegio, sigue yendo a la escuela, sigue teniendo amigos y sus amigos se van acostumbrando a su podredumbre, a que huela mal, a que la mosca, a que se le caigan los dedos y te quedas pensando como, así se convive con la muerte. Cuando pierdes a alguien, terminas viviendo la experiencia diaria de la muerte, de pensar en esa persona que está ausente, de dónde está, de si está tirado, de si está sepultado, de dónde quedó. Y pienso yo que toda esa zozobra de los cuerpos muertos genera una energía que se está aprovechando muchísimo para la escritura de terror latinoamericano y mexicano. Entonces me encanta tenerlos acá y saber que les gusta el género y que van a explorar un poco con él y que van a poner sus puntos de vista del terror, porque siento yo que es un género que tiene tanta potencia, tanto poder y tantas posibilidades que, que va a ser uno de los géneros, siento yo, que al menos en la siguiente década va a ser la representación de América Latina en las letras. Creo yo que el terror latinoamericano que se está gestando va a ser el nuevo género representativo de Latinoamérica. Sin lugar a dudas, ya el realismo mágico hizo mucho por nosotros. Soltémoslo y dejémoslo que viva tranquilo, pero yo creo que es el momento de este nuevo terror y que tiene todo para romperla muchísimo. No sé si tengan algo que decir, no sé si para ir cerrando también la entrevista, eh, el espacio es de ustedes y yo me lo he tomado mucho. Eugenia, ¿quieres decir algo? Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad de esta entrevista y pues los invito a que revisen todas las historias de esta antología. Pues muchísimas gracias. Y además es bellísima, ¿no? Gracias a Sí, Obdulia, que durante el tallereo siempre le agradezco, nos hizo imágenes, nos hizo la portada, muy, muy bella Obdulia. Besos para Obdulia. Sí.
Pues eso, muchas gracias por el espacio, por dejarnos compartir pues, nuestras experiencias, a Eugenia por contarnos como su proceso creativo. Me llamó la atención el hecho de que escribas fantasía, porque también es un género que me gusta. Entonces, pues ahí ver cómo consigo tus libros, porque sí, es como, esto es lo que me gustaría como hacer, como seguir conectando con más escritores, porque en esta editorial he visto que están saliendo como muchos proyectos y se me hace como que tan fascinante que el terror por fin esté teniendo como un medio más grande para pues, seguirse como explorando, porque pues, en Latinoamérica se escriben cosas muy interesantes y en México que pasan cosas muy extrañas todos los días, tenemos como que mucho material para hacer este tipo de historias y también porque acá la gente es como más cálida al momento de querer compartir sus escritos, es como que más agradable poder no solamente leernos en el taller, sino pues, leer en otro tipo de publicaciones y pues yo estoy muy feliz de haber participado en esta antología y pues muchas gracias a ustedes por esta tarde. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá. La verdad es que insistí mucho en que pudiera encontrarme con varios de los que estuvieron en la antología. A veces pasa que el horario, que la vida, uno siempre anda muy ocupado, pero yo creo que es importante sacar el tiempo para la promoción, para que nuestros escritos se sigan moviendo, los sigan leyendo en otros lugares, porque creo que esa es como la esencia de la literatura, que llegue a muchas personas, que las asuste, que las entretenga, que las invite a leer. Y como este es un lugar de promoción, siempre digo, me gusta que compartan sus redes sociales, los lugares en donde tienen escritos, donde se pueden conseguir, si tienen una revista o para seguirlos en las redes sociales o en el espacio que ustedes más frecuenten. Así que el momento de la promoción es ahorita. Bueno, pues yo ahorita estoy por igual un montón de proyectos y causas de fuerza mayor. Tuve que pausar algunas cosas, pero se está por retomar. Va a cambiar el nombre de mi proyecto y va a estar en Facebook como los Proyectos Transmedia Los Portadores. Y próximamente a lo mejor por ahí voy a estar poniendo ya el link y me iban a ayudar para una página web porque hay muchas cosas que todavía no conozco pero cualquier cosa por ahí estaré compartiendo mucho los escritos, algunos de los que ya me han publicado y procesos del proyecto y todo lo que se vaya dando. Pues muchísimas gracias. Ok. Pues mis redes sociales son @leodaniels con dos Ns, o si no son así, son @leo_daniels. Ahí pues en Instagram, en Twitter, en YouTube, hay como más enlaces porque tengo algunos cuentos publicados en Wattpad que son como mis ejercicios, pero no estoy seguro si era Leo Daniels o Leo Daniels uno el que se quedó, pero sí. Y pues para leerme voy a hacer otra promoción, otro libro de Alas de Cuervo, que es Relatos Fúnebres. Es una antología de la convocatoria de Terror Cruel. Yo envié mi cuento y quedé seleccionado, entonces estoy como muy feliz de que ya tengo como dos escritos en esta editorial. Y pues sí, no solamente lean, bueno, lean varios libros de esta editorial porque trae una propuesta muy interesante. Y pues sí, más que nada de eso, síganme en redes sociales y busquen los libros de Alas de Cuervo porque pues, la verdad traen un terror muy oscuro y siniestro y macabro. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme hoy aquí en Entrevistas y Letras. Para las personas que nos están viendo, no olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras, en el que buscamos promocionar literatura colombiana, literatura mexicana, literatura latinoamericana en general. El día de hoy estuvimos hablando de La Noche del Cuervo, del sello Alas de Cuervo, que es una colección de cuentos de terror, pero como pudimos ver, se mezclan con algunos otros géneros como la ficción, la fantasía, porque era una experimentación de un grupo de estudiantes de un taller de escritura de cuento de terror. Muchísimas gracias, Eugenio, muchísimas gracias, Leo, por estar aquí, por compartir su tiempo y no olviden que bendita sea la literatura. Hasta una próxima ocasión. Chao.